Hay un versículo que leí una vez que me llamó mucho la atención. ¿Alguien tiene la versión NBI? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. A mí me llamó mucho la atención porque digo, si de esto hacemos un principio o una regla, algunos de nosotros podemos estar en problemas. Si somos perseguidos, podemos estar en problemas porque nos están persiguiendo, y a nadie me parece le gusta que lo persigan. Y estamos en problemas de las dos maneras entonces, porque si no nos están persiguiendo, evidentemente no estamos siguiendo a Jesús, no estamos viviendo una vida piadosa. De sumisión también. ¿Cómo dice ahí? Sumisión a Dios. De sumisión a Dios, entonces por eso no nos persiguen. Y si nos persiguen, bueno, como decíamos recién, no es lindo que te persigan, entonces tenemos que ver por qué esto es así. Me preguntaba yo, ¿por qué esto es así? ¿Por qué Dios no diseñó un camino un poco menos sinuoso para el cristiano? Un poco más enrosado, por así decirlo, un poco que sea más color de rosa, un poco más asfaltado, no tan complicado. ¿Por qué? Saben que hay una historia que me gustó mucho y es muy clarificadora, y es que dice que los japoneses, ellos siempre gustaron de peces frescos. Muchos la deben haber escuchado esta historia. Los japoneses dicen que siempre gustaron de peces frescos, pero dice que en sus costas no había muchos peces. Se los fueron también agotando, ¿no? Entonces dice que los barcos pesqueros cada vez tenían que ser más grandes porque se tenían que internar cada vez más mar adentro, como se dice. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se internaban mar adentro a pescar, lograban pescar una carga, esto les llevaba muchos días de navegación mar adentro, muchos días de pesca mar adentro y muchos días de retorno. Y cuando llegaban, ¿qué pasaba con el pescado? No sé si podrido, pero ya no estaba tan fresco. Y dice que la gente notaba la diferencia. Entonces lo tenían que vender a un precio inferior. Ya no era lo mismo recién pescado ahí en la orilla y vendido y comido que ya de varios días de mar adentro. Entonces se le ocurrió una gran idea. Dijeron, hagamos grandes congeladores dentro de los barcos. Entonces los pescamos, los congelamos y de ahí los traemos. Y así hicieron. Invirtieron un montón de dinero en estas cámaras frigoríficas, en los barcos. Pero ¿qué pasó? Los japoneses notaban la diferencia. No eran frescos. No es lo mismo algo recién pescado que algo congelado. Notaron la diferencia. Entonces se le ocurrió otra gran idea. Todo esto es real. Sacaron las cámaras frigoríficas e hicieron grandes estanques dentro de los barcos. Entonces no lo mataban a los peces, los pescaban, los metían en los estanques, lo tenían ahí un mes, lo que demorara el viaje ida y vuelta más la pesca, y los traían vivos. ¿Pero qué pasaba con la gente? Eran de mar. No, el agua era de mar, pero igual notaban la diferencia porque los peces en los estanques se aburrían. Literalmente se quedaban quietos y la carne no es la misma. No es la misma la de un pez alegre, por así decirlo, que la de un pez en un estanque. Entonces a alguien se le ocurrió una brillante idea. Van muchos kilómetros más adentro de donde están los peces, los pescan, los meten en los estanques, pero agregan un ingrediente ahí, un condimento. Agregan un pequeño tiburón en los estanques de peces y si bien el tiburón se come algunos, pero genera que todos los demás estén activos, estén perseguidos. Estén perseguidos. Y de esa manera los peces llegan como frescos, como recién pescados. ¿Lo sabían eso? Se usa hasta el día de hoy. Por eso el mensaje se llama perseguidos, y por eso vamos a ver hoy por qué Dios quiere que nos persigan.
¿Por qué Él permite en la vida del cristiano la persecución? ¿Por qué dice ese versículo que si uno quiere tener una vida piadosa, si uno quiere agradar a Cristo, si uno es un verdadero hijo de Dios, va a ser perseguido? ¿Por qué? Y esta historia a mí me clarifica un poco. Me dice, Dios es sabio, Dios quiere lo mejor para nosotros y es necesario que sea así. Fíjense, vamos a Éxodo, capítulo 1. Todos conocen la historia, no la vamos a leer, solamente vamos a leer a partir del 8. Dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, fíjense, este es importante, el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los, ¿cómo dice?, molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. El 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este versículo es clave, el 12. Pero cuanto más los oprimían, por cuanto más los molestaban, el 13 dice que los trataban con dureza. El 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Al final del 14 dice, los obligaban con rigor. Pero el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Acá como que se cumple un poquito más el ejemplo que pusimos recién, ¿no? El de los peces. Parece que cuanto más los perseguían, o los oprimían, o los trataban con rigor, dureza, ellos más se multiplicaban y ellos, podríamos decir como recién, más frescos, más vivos eran. ¿Quién sabe cuál fue la mejor etapa de la iglesia? ¿Cuánto más creció la iglesia? ¿Cuánto más se extendió el evangelio? Cuando los perseguían. La mejor etapa de la iglesia es cuando los perseguían. La mejor etapa. Porque si no, pasaba como los peces, ellos se aburren, nosotros nos aburrimos, nos quedamos quietos, nos conformamos con lo que tenemos. El que quiere seguir a Dios, el que verdaderamente es un hijo de Dios, va a sufrir persecución. Lo van a molestar, lo van a perseguir, muchas veces nos van a tratar con dureza. Nos preguntamos por qué es así. Más o menos estamos viendo que es necesario que sea así. Pero yo quería ver algunos de los propósitos que tiene la persecución. Así que me van a ayudar ustedes con algunos versículos. Mateo 13, 20 al 21. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace más infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, muchas gracias. ¿Se entendió? En la parábola el Señor puso un ejemplo de un hombre que siembra. Y empieza a sembrar y compara esa semilla según el lugar donde va cayendo con diferentes personas que escuchan la palabra de Dios. Entonces, la primera dice que es la que cae junto al camino. Dice, esos son los que escuchan la palabra de Dios pero no la entienden. Eso a cualquiera le puede pasar, escuchar un mensaje y no entenderlo bien.
Dice, esos son los que viene el malo y arrebata. Es una semilla que nunca alcanza a germinar, porque viene el malo y está ahí junto al camino, la puede robar, se la lleva. Después están, ayúdenme, la semilla que cayó en los pedregales. ¿Qué es lo que sería eso? En la piedra, en el ripio. ¿Vieron que crece? A mí me crece en el ripio, me crece el pastito o una planta. Pero uno la agarra y la arranca muy fácilmente, porque al no tener tierra, es fácilmente arrancable, ¿no? Entre espinos. Este también es muy de nuestro tiempo. La semilla, dice el que escucha la palabra de Dios, dice, pero es ahogado, o sea, es distraído por las riquezas y el afán, dice. Las pasiones, el afán, las riquezas de este mundo. O sea, el que entendió el mensaje, entendió la palabra, pero en realidad está en otro. Está, a ver cómo puede, ¿qué ejemplo ponemos? ¿Ah? Hacer más plata. Claro, está todo el día viendo a ver cómo puedes hacer más plata, que se cree que va a vivir 500 años porque viste, voy a hablar con él y voy a decir, bueno, esa persona, dice, la compara a una semilla que cayó junto a espinos, a otras plantas que, en otras palabras, podríamos decir, le roban los nutrientes. Y el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende, dice, y da fruto. Es el ecosistema y el ejemplo perfecto. Así como deberíamos ser todos, digamos. Pero yo quería concentrarme en el 21, que dice, el 20, pongámosle. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, le gusta, simpatiza. Decir, mira qué bueno como los hermanos se juntan, tan bueno de lo que habla, todo. Pero, dice, no tiene raíz firme, se arranca muy fácilmente, es de corta duración. O sea, hoy le vemos, ya el año que viene no está más con nosotros. Fue de corta duración. Pero al venir la aflicción y la persecución, que es el tema de hoy, perseguidos. Al venir la aflicción y la persecución, por causa de la palabra, tropieza. Se vuelve atrás. Entonces, un propósito que tiene la persecución, ¿por qué Dios permite en la vida de un verdadero creyente la persecución? ¿Saben cuál es? Es probar nuestra fe y hacernos dar cuenta si realmente somos verdaderos creyentes, ¿no? La aflicción es lo que en este caso demostró que, por ejemplo, esta persona no era un verdadero creyente, porque cuando vino la aflicción, la persecución, se fue, abandonó. Entonces, en nuestra vida la prueba es necesaria para demostrar quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios? ¿Somos una semilla verdaderamente plantada? ¿Entendemos la palabra? ¿O simplemente simpatizamos algún día, nos gustó y después, al venir la prueba, la aflicción, no estuvimos más? La persecución es necesaria porque prueba nuestra fe. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Bien. Fíjense que se repiten en los 3 versículos 2 cosas. Que hubo persecución y la persecución generó, ¿qué cosa? Que se esparzan, dice acá, esparzan, dice ahí, y este me gustó mucho, dice, porque los forzaron a salir de sus límites. ¿Se acuerdan de que hace mucho hablamos del efecto pecera? Esos límites que muchas veces tenemos que no nos dejan crecer. Antes habíamos dicho que un tiburón en una pecera crecerá 30, 40 centímetros según el tamaño de la pecera, pero ese mismo tiburón en el mar puede llegar a crecer 4 o 5 metros. La persecución en la vida de los verdaderos hijos de Dios genera que se dispersen, porque si no quizás nunca hubieran llegado a evangelizar el mundo entero. La persecución fue lo que hizo que se dispersen y que ellos fueran forzados a superar sus propios límites. Capaz que ellos tenían las ganas de decir, no, nos quedamos acá nomás,
Mira cuántos somos. Imagínense que nosotros digamos, somos 15, 20, suficiente. ¿Para qué vamos a salir a hacer otra cosa? Dice, fueron obligados a ser dispersados. La persecución, Dios permite la persecución en los verdaderos hijos de Dios porque prueban nuestra fe, nos demuestran que realmente somos verdaderos hijos de Dios y no abandonamos. Nos esparce, nos separa, aunque no queramos, aunque nos parezca que estar juntos es la mejor opción. Dios muchas veces nos separa, nos fuerza a irnos, a superar nuestros límites para cumplir el propósito de evangelizar. Y punto 3, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, ahí vuelven a mencionar las persecuciones, dice que él se goza en las persecuciones, dice porque, en otras palabras, cuanto más parece que soy débil, en realidad dice, soy fuerte. Las persecuciones en la vida del verdadero Hijo de Dios nos fortalecen nuestras debilidades. ¿Por qué es así que tengamos que ser perseguidos? ¿Por qué Dios nos hizo un camino más asfaltado? Porque es lo mejor para nosotros. Es lo mejor. ¿Cuál es el propósito? Esos 3 que acabamos de nombrar. No lo vamos a repetir otra vez. Y yo quiero que veamos las garantías. Las garantías, por no decir las promesas, pero también las garantías. Acá hay varios versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Termina diciendo, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni Satanás. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice ahí, ¿nos separará acaso entre signo de pregunta? Tribulación, persecución. Recuerden que estamos hablando de las garantías que Dios nos da. Dice, van a ser perseguidos, eso seguro. Dice, pero nada, ni eso siquiera los podrá separar del amor de Dios. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Están siendo perseguidos? Sí. ¿Hay tribulación? Sí. ¿Les gusta? No. Pero dice, todo eso en nada se compara a la gloria que ustedes van a experimentar, al tiempo de la gloria venidera, lo que va a ser en un futuro, en el cielo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, otra promesa más, otra garantía. No van a estar solos, no van a estar solos. El primer versículo que leímos, donde me detonó esa pregunta, el de 2 Timoteo 3:12, donde decía que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa va a ser perseguido. Ahí el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo y él decía que él había sufrido muchas tribulaciones y persecuciones, pero termina diciendo, pero de todas ellas me libró el Señor. De todas ellas me libró el Señor. Porque Pablo sabía bien que no estaba solo. Porque el Señor prometió, y es la garantía, dice, yo estaré con vosotros, ahí cuando da la comisión, vayan, bauticen, hagan discípulos, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, van a ser bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Muchas veces feliz sería, ¿no? Muy feliz, muy feliz sería. Van a ser bienaventurados cuando por mi causa los persigan, sean afligidos. Dice, cuando hablen mal de ustedes, mintiendo, obviamente. Porque hay muchas personas hay muchos que hablan mal de ellos, pero no mintiendo, con razón. Hablan mal porque son malas personas. Dice, ustedes van a ser bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, mintiendo. Porque por ser hijo de Dios van a hablar mal de ustedes. Van a decir muchas cosas que no son, pero ustedes van a ser bienaventurados. Y el último, Juan 16:33, también dice, estas cosas se las digo para que tengan paz. Recién hablábamos del gozo de ser bienaventurados. Bueno, también tenemos que tener paz. Dice, porque sabemos que Dios ha vencido el mundo.
O sea que todas estas pruebas que son del mundo, que la persecución viene del enemigo, que es el príncipe de este mundo, de este siglo, dice el Señor, ya venció al mundo. Dios sabe que ni bien nosotros alcanzamos nuestras metas, parece que entramos en un letargo. No sé si a ustedes les ha pasado y nos dormimos. Mientras estuvimos enchufados o pensando con la mente en ese proyecto que queríamos hacer, en ese negocio nuevo que íbamos a emprender, estábamos activos. Una vez que lo alcanzamos, ya nos tendemos a dormir. Siempre soñamos con ese auto que nos queríamos comprar y parece que cuando lo tenemos, necesitamos. Evidentemente, el ser humano necesita un tiburón en esta pecera que nos empuje, que nos fuerce a salir de nuestros propios límites. Límites que nosotros marcamos en base a nuestra comodidad. Porque es cómodo estar acá, ser poquitos, querernos entre nosotros. Eso genera comodidad. Pero por algo Dios diseñó y es necesario que haya un tiburón, que haya entre nosotros persecución para que nosotros, como los peces, digamos, nos mantengamos frescos, que nos mantengamos vivos. Y entendamos que son 3 los propósitos que la persecución tiene. Demostrar nuestra verdadera fe, si realmente somos hijos de Dios o no, esparcirnos, no quedarnos juntitos, nunca fue ese el propósito de Dios, que estemos todos juntitos, y fortalecer nuestras debilidades.